Esta mañana, nosotros a través del tiempo vamos diciendo, hermanos, muchas veces que creemos en Dios y muchas veces vamos hablando acerca de que conocemos a Dios. Y quizá cualquier persona puede creer en ¿quién? En Dios. También cualquier persona puede saber de Dios. Cualquiera, el ateo, el pobre, el rico, la persona que vive allá, quizá el que mendiga. Cualquier tipo de persona puede decir que sabe de Dios. El problema no es saber de Dios. Yo creo que la más grande necesidad es conocer a Dios. ¿Verdad? Hace mucho tiempo escuché a alguien que dijo, usted conoce a la reina de Inglaterra, por cierto que murió por si no sabía, ¿verdad? Y yo decía, pues sí la conozco, sé quién es, sé que, mire cuántos años de soberana, mire cómo llegó a su reino, pero realmente nunca la conocí, ¿verdad? Uno sabe de ella por todo lo que dicen, no porque me conste que así sea. A veces Dios para nosotros lo hemos conocido nada más de esas oídas, de oír. Y por eso no tenemos una certidumbre de que Dios realmente sea tan real como algunos lo dicen, como otros lo afirman y como yo necesito conocerlo. Amén. Como yo necesito conocerlo. Hoy vamos a hablar de que es buena la información de Dios, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que caminar para conocer ¿a quién? A Dios. Yo meditaba y decía, realmente es que para mí es una necesidad que cada uno de ustedes pueda conocer a Dios para que pueda tener convicción de Dios. El conocimiento te da convicción, el intelecto te lleva a tener convicción de las cosas en la tierra. El conocimiento de Dios te va a llevar a tener una convicción, una seguridad acerca de que Dios es real. Y nadie nos va a hacer dudar. Amén. Nadie nos va a hacer dudar. Más información es lo que necesitamos tener. Pero lo que necesitamos tener es más experiencia con Dios. ¿Más experiencia con quién? ¿Más experiencia con quién? Con Dios. Todos tuvimos una religión. O todos quizá probamos una religión. Pero nunca experimentábamos a Dios. Todos hablan de Dios, pero pocas personas nos enseñan que hay que conocer ¿a quién? A Dios. Y es que el conocer a Dios es algo que se tiene que ir, va en progresivo, no va aumentando. Yo meditaba y decía, es como los que terminan una carrera y van tomando maestrías, licenciaturas, doctorados, porque se van especializando en lo que ellos quieren ser excelentes, ¿no? Igual en Dios. Tu experiencia con Dios te va a llevar a ser tan progresiva que va a llegar un momento que tú vas a decir, yo conozco a Dios. No necesito sentirlo para saber que Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? O sea, estoy convencido de que Dios es real. Entonces mira lo que dice 17:3 del Evangelio de San Juan. Amén, 17:3 del Evangelio de San Juan. ¿Qué dice, hermanos? Esta es la vida eterna. Mira quién lo dice, Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo a quien has que enviado. ¿Cuál era el deseo de Jesucristo? Que conocieran ¿a quién? A su Padre, que conocieran a Dios. El deseo de Jesucristo era que conociera, que la gente, el pueblo conociera a Dios. Era un pueblo que sabía mucho acerca de Dios. Era un pueblo que estaba, hermanos, fundado sobre principios, ¿no?, que tienen que ver con Dios. Es más, todas sus costumbres, muchas tradiciones, muchas cosas que hacen se basan en lo que Dios ¿qué? Les dijo. Era un pueblo que sabe mucho de Dios, pero es un pueblo que conoce poco ¿a quién? A Dios. Y conste que Dios les dijo un día, al pueblo le dijo, estas cosas ustedes se les enseñarán a sus hijos de sus hijos. Y ustedes les dirán las grandes cosas que Dios ha hecho
con ustedes. Ellos no lo han vivido, tampoco lo han experimentado, pero ustedes sí. Y ustedes les dirán a sus generaciones por qué celebran de esta forma las fiestas para con Dios. Si alguien nos preguntara, ¿por qué usted es tan expresivo en decir amén, aleluya, gloria a Dios? Yo no sabía que aleluya significaba 7 veces gloria a Dios. Entonces, cuando entendí que aleluya significaba gloria a Dios 7 veces, me gustaba que la gente me dijera, ¿usted es un aleluya? Yo decía, pues sí. ¿Cómo me dice que soy yo? Un aleluya. Entonces me gustaba que él dijera aleluya, porque ese individuo que se estaba burlando de mí, sin darse cuenta, estaba diciendo gloria a Dios. 7 ¿qué? Entonces, si me decía 2 veces aleluya, ¿cuántas veces estaba diciendo gloria a Dios? Entonces, al final, yo soy el que me estaba riendo. ¿De quién? De él, no él de mí. El conocer a Dios me hace sentirme más seguro y más pleno. Y me hace sentir que soy menos un objeto de burla, porque la gente que se burla, hermanos, a veces de nuestra fe y de nuestra forma de expresar a Dios, es porque no lo conoce. Es que nosotros sí conocemos a un Dios vivo y verdadero. Amén o no amén. ¿Un Dios vivo y qué? Fíjese, hay algo que meditaba en la mañana y decía, ¿cómo la persona cuando se enamora pierde razón? ¿Sí o no? ¿Qué lo mueve cuando una persona está enamorada? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo mueve, Layo? El amor. Cuando una persona está enamorada, ¿lo mueve qué? ¿Y el amor qué vendría siendo el amor? ¿Qué vendría siendo el amor? Bueno, es que ya todos están casados, ya no saben lo que es el amor, ¿verdad? Se desilusionaron del amor. Sí, porque cuando uno está enamorado, bueno, es que estaba loco, ¿ah? O sea, es que el amor te hace actuar ¿qué? Locamente. El amor el amor, como alguien dijo ahí, que cuando uno, la palabra novio es de un compuesto de que no ¿qué? ¿Vio? O sea, tú solamente amas, lo aceptas, hace cuenta que tienes algo que no te hace ver los defectos, no solamente de su persona, sino de su carácter. ¿Tus oídos están qué? Cerrados. Alguien te hace una opinión y no, a ti seguro te cae mal, a ti no te parece, te cae gordo, me envidias por mi novio, ¿no? O sea, el chiste es que se cierra uno, porque uno está enamorado. ¿Sabes? Meditaba y decía, ¿qué falta nos hace enamorarnos de Dios? Lo que vemos no nos afecta. Lo que vemos no nos afecta. Lo que oímos tampoco nos turba. ¿Sabes? Estamos tan enamorados que ahora sí estamos locos de amor. Estamos enfermos de amor, como dice Cantares, por nuestro Dios. Lo amamos tanto que lo que pasa alrededor nuestro no lo oímos, no lo vemos, no lo sentimos, porque estamos solamente concentrados y centrados en nuestro más grande amor, que se llama Dios. En nuestro más grande amor, que fue la muestra de, hermanos, de que el Padre entregó a su Hijo y dejó que su Hijo derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados y que tomara el lugar que nos tocaba a nosotros. Eso es ¿qué? Amor. A nosotros nos ha faltado tener un amor por Dios de esa manera, más profundo, porque nos va a llevar a conocer ¿a quién? A Dios. Nos va a llevar a conocerlo, y cuando lo conozcas vas a decir, platicábamos hace rato y le preguntábamos a la pastora, ¿por qué Juan diría, Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo siempre he creído que Pedro ya había tenido, hermanos, la oportunidad de escuchar a muchos maestros, a los fariseos, a los celotes, a los seduceos. Había escuchado a muchas personas.
Aparte no era un ignorante Pedro, todo judío sabía del Pentateuco o lo de la Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Sabía, o sea, tenía noción, pero nunca había encontrado una persona que hablara de tal forma como él, que las palabras que él hablaba producían vida. Las palabras que él hablaba producían gozo. Las palabras que él hablaba producían esperanza. Las palabras que él hablaba, hermanos, producían libertad. Las palabras que él hablaba les daba, hermanos, visión hacia la magnificencia de la grandeza del gran Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Y Jesús dijo que te conozcan a ti. A veces nosotros conocemos más al hermano, al pastor, que al Dios que mismo. Entonces, yo creo que hemos tenido mucha información acerca de Dios, y más en este tiempo, ¿no? Hay mucha información, pero lo que le ha faltado a la gente es experimentar al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Al Dios vivo y qué, hermanos? ¿Al Dios vivo y qué? Ese Dios que sorprende, nos sorprende, tanto sorprende al rico como al pobre. Sorprende al joven como al adulto o al anciano. Ese Dios que te sorprende y te asombras en la manera que se hace presente para ti. Dios es grande, amén. Nuestra vida se debe basar en una relación con Dios para poderlo conocerlo más. Y no solo en esa información de que sabemos quién es Dios. Ah, sí, pues Jesucristo. A los 36 años los crucificaron, estuvo en Jerusalén, ¿no? Caminó por aquellas ciudades y aldeas. Lo conozco porque soy evangélico o porque he leído la Biblia y sí conozco de él. ¿Sabes? No, sabes de él. ¿Lo has experimentado últimamente? ¿Lo has experimentado? Yo recuerdo una ocasión que lo experimenté mientras trabajaba. Estaba así de pie en un mueble y estaba haciendo un trabajo que me habían encargado. Y de repente sentí el poder de su palabra. No sabría describirte, solamente sentir su poder, su palabra, el quebranto del corazón, la sensibilidad de llorar, el poder en silencio decir gracias Dios, eres bueno, eres grande. O sea, sentir algo que está fuera de tu realidad y fuera de tu voluntad en un momento, porque donde está el Espíritu de Dios hay una libertad gloriosa. Amén. Saber más de Él. Ahí detengámonos. Demos un paso para poderlo conocer. ¿A quién? A Él. ¿Poderlo conocer a quién? A Él. Es por eso que a veces nosotros podemos tener ciertos momentos que experimentamos, pero no nos trasladan a conocerlo a Él. Decía un coronel que estaba dando una conferencia, él era coronel del ejército de Argentina y decía, yo también soy pastor. Dice, y en mi iglesia vienen pastores y luego oran por la iglesia y la gente se cae y todo ese asunto. Dice, y soy pentecostal, o sea, me gusta. Pero un día me di cuenta que la gente se caía pero no cambiaba. Y lo que yo quiero es que cambie, aunque no se caiga. Porque el conocer a Dios va a cambiar tu forma de vida, porque te va a traer más conciencia a tu entendimiento, a tu razonamiento, para que comprendas que la vida cristiana se trata de practicarla, no solamente de saberla. Que la Biblia se practica, no solamente se cree. Diga conmigo, la Biblia se practica, no solamente se cree. Otra vez, la Biblia se practica, no solamente se cree. ¿Por qué cree que nos cuesta mucho? Creerla es fácil, practicarla ¿está qué? Está lo difícil. Híjole, pero solamente un enamorado va a atreverse, hermanos, a hacerla. Un enamorado se va a atrever, hermanos, a obedecer lo que Dios dice
que nosotros hagamos, que nosotros expresemos y que tomemos la actitud correcta. Solamente una persona enamorada, como muchos de ustedes que se casaron enamorada, ¿qué? Mente, algunos se fueron en la aventura, se fueron de su casa y se escaparon con el novio, ¿sí o no? Le dijo: Chonita, te veo a las 7 o a las 6, tú vente, salte y nos vamos a hacer nuestra vida juntos, ¿no? Y la otra agarró y se fue. Después reaccionó, pero ya era muy tarde, ¿no? Así es el amor. ¿Sabes? Hay algo que nos va a llevar a entender que necesitamos conocer a Dios. Es entender que debemos de tener un pleno entendimiento acerca de sus propósitos, porque en las circunstancias adversas de nuestra vida es donde nosotros sufrimos y batallamos con las dudas, con la incredulidad y con la desconfianza para con Dios. ¿Cómo es posible, si yo lo busco, que me pase esto? ¿Cómo es posible que Dios permita que yo viva esto? Porque muchas veces nosotros no tenemos un pleno entendimiento de sus propósitos. Hay un texto que la Biblia dice: todas las cosas cooperan para bien para los que aman ¿a quién? A Dios. Entonces, yo soy una persona muy distinta a alguien, a una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que me pasa tiene un propósito ¿de quién? De Dios. A veces no lo entiendo en la forma que me lo explican, sino hasta que oigo o leo una ilustración. Yo les enviaba una ilustración acerca de un rey que tiene un siervo que ha sido fiel muchos años, pero un día pasa algo que al rey lo hace enojarse y castigar a su sirviente, y entonces el rey lo manda a la cárcel. Pero es un rey que le gusta la cacería. Fueron a un lugar y pasó algo y el rey les disgustó y como castigo lo mandó a la cárcel. Pero el rey le gustaba la cacería, había perdido un dedo el rey. Entonces va a la cacería y lo atrapan ¿qué serían? Unas personas que se comen a los hermanos, ¿cómo se llaman? Unos indígenas, ¿no? Unos caníbales. Y le iba a decir unos de las Amazonas por allá, pero ¿qué culpa tienen? Unos caníbales, unas personas que son caníbales. Entonces, cuando atrapan al rey, se dan cuenta que al rey le falta un dedo. Y entonces, pues no se lo pueden comer porque no le van a presentar a su Dios algo que imperfecto, y le perdona eso la vida. Entonces este sirviente siempre le decía: gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, cualquier cosa decía gracias a Dios. Cuando le cortaron el dedo al rey, dijo: gracias a Dios, rey. Pero el rey no estaba acostumbrado a mirar un propósito de Dios en las circunstancias. ¿Él lo podía entender, el rey qué? No. Entonces sucede que va el rey, lo rechazan, y entonces viene con su siervo, su sirviente, que está en la cárcel, y le dice: fíjate que ahora entendí lo que tú siempre decías, que gracias a Dios. Dice, fíjate, qué lamentable que tú no fuiste conmigo, y quiero pedirte disculpas porque te metí a la cárcel por enojo. Y dice: no, rey, gracias a Dios que me metió a la cárcel, porque si yo hubiera ido con usted, a usted le perdonan la vida y a mí es el que me fríen, ¿no? A mí es el que me fríen, a mí es el que me matan. Cuando tú ves a Juan el amado, que el apóstol está hablando de Apocalipsis los miércoles, este miércoles dio algo que me bendijo bastante. Se los comparto al final, pero bastante, y tiene que ver con esto. Dice que Juan, cuando lo hirvieron, yo siempre me pregunto, ¿cómo es que lo hirvieron en una olla de aceite? No se murió. Y pregunto, ¿cuánto tiempo estaría en la olla de aceite? ¿No? O nomás lo metieron como filete y lo querían sacar para que no se quemara. ¿Cómo sería esa experiencia de Juan? Pero como no se murió, dice que lo destierran y lo mandan a Patmos. Y allá en la isla de Patmos recibe la revelación ¿de qué? Del Apocalipsis. Hay cosas que son difíciles de vivir, pero nos van a llevar a vivir cosas más extraordinarias en Cristo Jesús. Nos van a llevar a experiencias mucho más grandes. Pero lo que vivimos son momentos demasiado difíciles que nos van a llevar a convencernos, hermanos, de que Dios tiene un propósito en todo lo que nos está pasando. Que aunque no lo entendamos y aunque nos duela, Dios está en medio de todo lo que estamos viviendo.
Dios está en medio de todo lo que está pasando. Es difícil, es como si hoy pudiéramos pensar en Ucrania, ¿no? ¿Por qué no logra un ejército y un país como Rusia, hermanos, terminar en unos días, invade Ucrania? Así, a fin, ningún país aliado, ni un país europeo está tomando parte en la defensa, así físicamente o literalmente, con Ucrania. Solamente ellos se están defendiendo. Y muchas noticias que hay es de que hay un gran pueblo orando, hay un gran número de gente temiendo a Dios. Hay me parece que aún el primer ministro de Ucrania es un judío muy devoto. Y entonces hay muchas cosas que tiene que ver ahí Dios. ¿Cómo es que no pueden terminar con un país pequeño y débil, una potencia como Rusia? Pero es que cuando Dios está en medio de todo, enseña algo. No es con espadas, no es con ejércitos, sino es con el Espíritu de Dios. Y muchas veces nunca van a terminar con nuestra vida, por más fuerte que sean otras personas, por más poderosas que sean otras personas, si Dios nos sostiene con la diestra de su poder. Siempre Dios va a levantar, hermanos, una minoría para mostrar su poder y su gloria. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Porque Dios dice la Biblia, hermanos, que de lo vil y menospreciado, de aquello que el mundo despreciaba, de aquello que era ignorado, Dios ha escogido y Dios ha apartado para que en ellos, para que en ese grupo de personas o en esas personas Dios pueda manifestar su poder y su grandeza. Amén o no amén. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha bendecido? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha ayudado esta semana? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha mostrado su poder? Dios ha mostrado que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hoy es tiempo de ir a conocerle más. ¿A quién? A Él. Poder experimentar aquello que no va aquí en el intelecto, sino va en la experiencia de todo el ser completo. Algo que el entendimiento no lo logra asimilar, pero nuestro espíritu y nuestra alma sí logra entender algo, que es Dios que está presente delante de nosotros. Amén o no amén. Amén o no amén. Y mire, realmente si no fuera tan real, hoy en la iglesia existe más gente con preparación que menos. Había un tiempo antes donde en la iglesia había menos gente preparada. Y la gente decía, es que allá en la iglesia evangélica les lavan el cerebro, los dominan, ¿no?, psicológicamente. Y no es cierto. Hemos entendido, hermanos, que cada uno de nosotros ha llegado a conocer a Jesús con su propia, hermanos, conciencia de su razonamiento, y ha entendido que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que es el mediador entre Dios y los hombres, y que por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Amén o no amén. Eso tenemos que estar convencidos. Entonces la cruz va a dejar de ser un simple madero y va a dejar de ser un simple símbolo en nuestro pecho o en el pecho de muchas personas. Va a dejar de ser un simple símbolo. Para mí es más que un símbolo la cruz. Siempre les digo que para mí la cruz es la muestra del amor más grande que el hombre puede tener en su vida. Aunque el hombre en su intelecto no lo logre entender, pero en la cruz está la muestra del amor más grande por la humanidad. La muestra del amor más grande por las personas. De verdad. Por eso Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos del rostro y no le estimamos. Lo tuvimos por azotado y por Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Tenemos que tener una convicción acerca, hermanos, de nuestro gran Dios, pero a través de la relación y de la experiencia diaria que necesitamos tener.
Te voy a contar lo que pasó el miércoles. Lástima que no vino usted. No, hombre, yo me comí todo el pastel que daba la pastora. Dijo algo que me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan de cuando Jesús iba a resucitar, no? Pero antes de que resucitara, las mujeres, hasta me aprendí el libro de Mateo 28:2, ahí va un texto. Dice que las mujeres se habían preparado en la mañana para ir llevar especies aromáticas a la tumba de Jesús. ¿Se acuerdan? Las mujeres estaban listas, como usted hoy en la mañana. Pero sucede que también pensaron en el problema que ellas iban a encontrar. ¿Cuál era el problema que se iban a encontrar? La piedra que estaba en la tumba, y eso les iba a impedir entrar a dar sus especies aromáticas. Pero resulta que cuando ellas llegaron, ya la piedra estaba ¿qué? Quitada. Y eso a mí me impactó, y entonces la pastora dijo algo: nunca dejes que las intenciones, tus deseos se vean turbados por las dudas, hermanos, y los problemas que tú ves que tienes por delante. Tú tienes que creer que Dios, hermanos, va a abrir las puertas a tu intención, a tu deseo que tengas para glorificar el nombre de Él. Pero no podemos detenernos más en este mundo. No podemos detenernos más, hermanos, por las circunstancias que estamos mirando como un pretexto o como un estorbo para nuestra vida. Hoy tenemos que tomar la decisión que tomó el pueblo en el tiempo de Elías. Si Dios es Dios, vamos en pos de Él, busquémoslo con todo el corazón, sigámoslo, hermanos, cada día de nuestra vida, y dejemos de vivir en la incertidumbre de este mundo y en la incredulidad de este mundo. Volvamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. Algún día vamos a morir, pero cuando muramos podamos irnos en paz con nosotros mismos. Aprovechamos cada momento para acercarnos al trono de su gracia. Aprovechamos todo momento para poder amar a nuestro prójimo y para poder honrar a nuestros padres o a nuestros ancianos. ¿Sabes? Colosenses 2:3 dice de esta manera. Escucha esto. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros ¿de qué? Y el conocimiento. ¿En quién? En quien está, en Cristo Jesús. En Él está escondido toda la sabiduría y todo el conocimiento para poder conocer ¿a quién? A Dios. ¿Sabes? Un sacerdote, un pastor, un maestro, un líder, un guía, te puede decir y te puede hablar de la Biblia, pero el conocer a Dios es algo que tú personalmente tienes que experimentar y vivir. Amén o no amén. Es algo que tú personalmente tienes que experimentar y vivir. Es por eso que nosotros podemos mirar aquí que hay creyentes que tuvieron problemas de drogadicción, problemas eran ateos, otros enfermedades, otros de drogas. Todos tuvimos problemas diferentes, ¿no? Enfermedades, esquizofrenia, qué sé yo, tantas cosas. Pero sin embargo, cada uno experimentó el poder de Dios en su vida personal. Y eso no nos deja dudar acerca de la existencia del Dios vivo. Amén. O de la presencia del Dios vivo. Amén o no amén. Pero tenemos que salir de nuestro confort. Así como decía Celayo hace rato, ¿verdad? Que cuando estaba enamorado. ¿Usted conoce San Andrés? Pues no se pierde tan cosa. Es donde se desbarrancó esta semana el cerro. Es donde se inundó sobre la avenida principal, ¿no? ¿Cómo se llama? La Jan González, pero la avenida principal, ¿cómo se llama? Aquí la vía Morelos, donde se inundó y pusieron un letrero: aquí no compre casas ni rente casas, ¿no? Porque se taparon los carros. Entonces imagínense, allá iba Layo sin miedo. Si yo cuando voy a predicar allá a La Palma, hermano, llevo un ejército de ángeles, ¿no? Me agarro bien del Señor, ayuno 2 días antes para que todo esté tranquilo. ¿Sabe algo? Pero el amor te lleva a experimentar cosas de locura. ¿Sí o no?
¿Te lleva a experimentar cosas de qué? Es más, muchas veces el amor nos lleva a violar las reglas y las normas. Vamos a decir que cuando uno está enamorado del Señor, tú rebasas esos formalismos, ¿no? Esos formalismos que a veces uno tiene. No lloro porque me despinto. No puedo perder mi formalidad porque ¿qué van a decir la gente? Que estoy medio loco, que no sé comportarme. O sea, ¿qué van a pensar los demás? Cuando tú te enamoras de Dios, te olvidas de los demás y solamente sabes que tienes que expresarle el amor hacia Dios. Y que no hay una forma en la cual tú te puedas sentir plenamente satisfecho para decirle cuánto es el amor tuyo para con Él. Amén. Entonces, esta parte de decir, en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría, en el Señor, y del conocimiento, del saber las cosas. Siempre he creído que si nosotros entendemos una cosa, si sabemos por qué Dios nos lo pide, sabiendo el beneficio, nunca dudaríamos en obedecer a Dios. Vamos, ¿cuántos saben que cada vez que cuando nosotros hacemos bien a una persona, cuántos de ustedes saben que en algún día de su vida ese bien lo van a recoger? ¿Cuántos saben que lo van a recoger? En algún día. ¿De quién? No sabría decírtelo, pero lo que sí estoy seguro es que el hombre recoge lo que siembra. Y si tú fueras más inteligente, dejarías de andar haciendo maldades con tu boca, porque con nuestra boca a veces hablamos mal de las personas, les quitamos valor. Cuando hacemos una mala referencia de la persona, le quitamos ¿qué? Valor a la persona en el pensamiento de los demás. Aparte, le hacemos daño. Y la Biblia dice que aquel que hace daño a uno de sus hijos, más le vale atarse una soga en el cuello y lanzarse ¿a dónde? Al mar. No lo haga. No, mejor arrepiéntase, ¿sí o no? Pero si estuviéramos convencidos de esas cosas, diríamos, tenemos que tener más cuidado en nuestra vida. Tenemos que tener más cuidado con nuestras palabras. Tenemos que tener más cuidado con nuestra manera de ser con nuestros semejantes. Si ves el mundo de hoy, el mundo que vivimos hoy, no vamos a hablar de Europa, ¿no? No vamos a hablar de Estados Unidos ni de Centroamérica, vamos a hablar de nuestro país. Nuestro país vive una gran situación de mucho odio, de mucha venganza, de mucho coraje. La gente está como llena de maldad, ¿no? Y uno escuchaba que en un restaurante estaban comiendo, creo que en Guadalajara, ¿no? Y llegaron y no les importó, solamente mataron. Dispararon y mataron a los demás, a sus semejantes o a su prójimo o a los ciudadanos que estaban ahí. Sin tener culpa, sin tener una deuda, los mataron. Hay mucho odio. Si nosotros logramos cambiar y logramos demostrarle a los semejantes de nuestro alrededor que realmente con las promesas de la palabra y con el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu, la vida del hombre puede cambiar. Y también si logramos entender, decirle al hombre que dice el Señor que Él va a tomar venganza en lugar de nosotros, y cuando Él toma venganza, cuando Él corrige al hombre, Él lo hace, hermanos, de una manera gloriosa y preciosa, sin que tú te llenes de más resentimiento. ¿Sí o no? Yo a través de los años, yo tengo voy a cumplir 43 años de conocer al Señor. Ahora sí, a mí me ha pasado como he vivido como 4 décadas, ¿no? Vamos a poner 3, porque de la primera, pues quizá podría tener 10 años o 13, pero no, pensé que tenía 43, hermanos, perdón. Voy a cumplir 60 años. Entonces, como unas 40 años, 45 años, puedo decirte que hemos vivido cambios. La sociedad ha tenido cambios cada día.
más moderna, más diferente, modas que van y que cambian y vienen otras, pero lo único que nunca ha cambiado es la vida de la persona, solamente la imagen. La iglesia ha tenido una imagen hoy, pero la iglesia más que una imagen necesita, hermanos, una transformación de su corazón y de su alma para poder reflejar una vida nueva en Cristo Jesús. No podemos vivir de imagen, tenemos que vivir de la realidad, de una vida práctica, hermanos, que hace bien al prójimo, hace bien a nuestros hermanos, hace bien a nuestros semejantes y glorifica el nombre de Dios. Una vida que hace bien, una vida que hace bien. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Bien o mal? Bien. Una vida que hizo bien cuando el religioso ya no hacía misericordia por los seres vivos, los seres humanos, por sus semejantes, sino tenía más misericordia por los animales. Más misericordia. Yo me enojo luego con ciertas políticas que hacen, por ejemplo, la vida animal, ¿no? Vamos a decir los perros. Yo veo tantos perros, esta semana me mordió uno. Yo iba caminando, pasé una gasolinera y de repente vino un perro y me dio una mordida. Y veo que las personas que están ahí no les importó ni les interesó. Entonces yo sé que el perro tiene un derecho, pero no mayor que el de un ser humano. Entonces hace falta una política que equilibre, que el perro es un animal que no tiene razón y actúa por instinto, pero los que tienen perros tienen un deber y una obligación para con estos animales y una responsabilidad que actuar cuando hacen un daño a sus cosas de su propiedad, ¿o no? ¿Sí o no? No estoy mal, ¿verdad? Sí. No estoy mal. O sea, y yo veo que a veces dicen, esta política es así, sí, pero entonces vamos a llegar al momento donde tiene más valor un animal que un semejante. Vamos a hacer políticas más hacia los animales que hacia el derecho del ser humano. Algo está mal en nuestra sociedad. ¿Sabes? El conocimiento de Dios nos va a hacer más justos y más reales en la vida. Jesús les dijo a los fariseos: si uno de sus animales de ustedes cae en un barranco, ya que están ofendidos porque yo sané en sábado a un enfermo. O sea, si un animal suyo en sábado cae a un barranco, ustedes van y lo sacan. Eso es bueno, pero sanar a un enfermo, eso para ustedes es aberrante. Entonces Jesús vino a acomodar las cosas como debían de ¿qué? De estar. Hoy, escuche esto, el conocimiento de una persona nos lleva a entender lo que le puede agradar, lo que le puede gustar, los deseos que puede tener, los anhelos que puede tener, los proyectos que tiene en mente, y también podemos conocer su voluntad. De esto se trata, conocer a una persona. Yo conozco al hermano Juanito. Sé que hoy vino su nuera, no sé si está su hijo por ahí, pero hoy conozco al hermano Juanito, pero no lo conozco mucho. Sé que es de Oaxaca, de una gran ciudad, ¿verdad? O de un gran estado, ¿sí o no? En Oaxaca nacen muchos, como en Guanajuato, un gran estado. En Oaxaca hay muy buenas personas. Lo conozco, es todo lo que sé, pero no sé si tenga casa allá, vive aquí a la vuelta, ¿no? La hermana, su esposa, mi hermanita, su nieto, que subió a la escuela, es todo lo que, pero no lo conozco más. No sé si ya sacó su tarjeta del INSEM, ¿verdad? Pero no sé cuántos nietos tiene, no sé qué le gusta, no sé qué es lo que le frustró la vida, qué es lo que le duele en la vida, no sé qué sentimientos arrastra, pero sí sé de él nada más. Si yo lo conociera a don Juanito, yo conociera sus deseos, sus anhelos, conociera proyectos de su vida, conociera cuál es la voluntad que él tiene, conociera sus gustos y conociera lo que le agrada. Si tú y yo conociéramos a Dios, supiéramos qué le agrada. Si tú y yo conociéramos a Dios de verdad, supiéramos qué le gusta.
Si tú y yo conociéramos a Dios, supiéramos cuáles son los deseos de nuestro Dios, supiéramos cuáles son los anhelos de nuestro Dios, supiéramos cuáles son los proyectos de nuestro Dios, supiéramos cuál es la voluntad de nuestro Dios. No solo hablaríamos de ella por lo que sabemos, no, hermanos, experimentaríamos realmente que conocemos al Dios vivo y verdadero y sabemos cuál es la voluntad que Él tiene para con los seres humanos y cuál es la voluntad para los seres que le hemos conocido. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el anhelo del Señor? Que nosotros seamos luz y que vivamos como hijos de luz y que andemos como hijos de luz, porque somos hijos de Dios y no podemos vivir como personas en oscuridad. Eso es el anhelo de Dios, que seamos un pueblo que habite junto. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida. ¿Qué? Cuando el pueblo habite junto, va a haber gente que va a desear, hermanos, convivir y estar con nosotros. Más que los intereses que puede haber en cuanto a las bendiciones de Dios, el gusto de poder estar en un pueblo donde hay armonía, donde hay fraternidad y juntos, hermanos, aunque son diferentes, se aman y se aceptan porque glorifican a su Padre que está en los cielos. ¿Amén o no amén? Y juntos, aunque somos muy diferentes, somos muy distintos. Por nuestro carácter, por nuestros sentimientos, por nuestra educación, por nuestra formación, por la influencia del medio donde vivimos. Pero sin embargo, somos una familia, ¿sí o no? ¿Somos una qué? Somos una familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aunque tenga el hermano Alfredo no me gusta cómo está su cabello, pero se ve guapo. O sea, lo aceptamos. Lo aceptamos. Yo acepto al hermano Mario. Luego nos aventamos unas pláticas teológicas profundas, ¿verdad? Acepto, amo a hermana Angie que viene caminando desde su casa y dice: hermana, ¿cómo estuvo la travesía? Bien, pastor. Qué bueno. Qué bueno, hermana. Me da gusto que muy temprano salió de su casa para llegar a la iglesia, ¿no? Ahora que fui allá por donde está Anita a su escuela, decía: ay, Anita, ¿cómo se viene hasta acá, hasta Tecama a la escuela? Pero le queda mejor Jardines de Morelos para vivir, ¿no? Gracias a Dios que vive aquí, viene a la iglesia, sigue con nosotros y aquí va a estar con nosotros. O sea, el hermano allá que cada 8 días viene, dice: un domingo descansamos, otro domingo no. Entonces, domingo que descansamos venimos a la iglesia, y la otra vez me dio gusto que aunque sea el miércoles vinieron a la iglesia, aprovecharon el día libre o la oportunidad y buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y así, ¿no? Vi a la hermana Ana Bautista, decía: hermana, qué bueno verlos, no los vi hace 8 días. Hermanos, qué bueno que hoy está el joven Noé, que es el novio de la hermana. Qué bueno verlos, qué bueno que nos visitan. Qué bueno que ve a la hermana Tina, hermana Erika, que hace 8 días falló. Qué bueno ver a Jaciel, qué bueno ver a cada uno de ustedes, hermanos. A la hermana que su hijo Carlos, la hermana Vanessa, a la China con su familia, bueno, a la hermana de la China. Qué bueno es ver al hermano que está ahí atrás, a nuestro hermano Moisés. Ese rato que llegó, le dije: no lo había visto. Le digo: ¿qué se me hace que anda como Moisés preguntándole: Dios, ¿qué hago? Tengo un mar enfrente. Sí, a veces nosotros estamos con un montón de problemas y nos detenemos como Moisés: Señor, ¿qué voy a hacer? Mira todo lo que está delante de mí. Qué bueno que está aquí mi hermana que no había venido. ¿Cómo te llamas, hija? Monse. La otra vez iba por la calle y la hermana no se avergüenza quizá de decir: ay, va el pastor, ¿verdad? Y ahí en plena calle estábamos orando por su concuña. Somos luz, hermano. ¿Qué pena vamos a tener? Si el borracho no tiene pena, menos yo que voy en mi juicio. ¿Sí o no? O sea, si el que se droga no tiene pena de poder fumar un toque de marihuana, menos yo tengo pena de cargar una Biblia que dice: Jesús es amor. Que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenemos que cambiar.
pero eso nos va a llevar el conocer a Dios. O le van a Pati, qué bueno que está aquí con su familia. Mi hermana Lucila. ¿Sabe? Cuando voy a un velorio hoy de personas adultas, siempre trato de honrar la vida de la persona y le digo, a los hijos no es tiempo de juzgar. Es el patriarca de la casa. Era la madre, junto con el patriarca fueron los que fundaron la familia. ¿Cómo le hicieron los padres para proveer, suplir, cuidar a sus hijos? ¿Cuántos sacrificios, cuánto dolor tuvieron para crecer, para prosperar, para lograr tener lo que tienen? Hay muchos adultos que son héroes en la vida y que desconocemos la historia de su éxito o de su progreso. A nuestra hermana oye, qué bueno verla, mi hermana Carmelita. Cada vez que viene a la ciudad, ella está trabajando en Querétaro, viene a la iglesia. A veces viene a hacer el aseo. ¿Sabe? Nos amamos poco. No solamente nosotros. Quizá una multitud que se congrega se ama poco también. Se conoce poco, se estiman poco, se reconocen poco, porque no cultivamos una relación con Dios y menos una relación entre nosotros. Nosotros necesitamos lo que dice Proverbios 11:9, dice de esta manera. Fíjate lo que dice Proverbios 11:9. En la boca del impío, escucha esto, las palabras destruyen a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento que tienen acerca de Dios. Con la boca la boca de un malvado, por la falta del conocimiento de Dios, siempre va a hacer daño, siempre va a causar dolor, siempre va a provocar tristeza, siempre va a decir una palabra de desaliento, una palabra de dolor. Con la boca del impío se destruye a su prójimo. Nosotros no podemos seguir destruyéndonos. No, sí somos distintos. Es lo primero que tenemos que entender, que venimos de diferente educación, de diferente vida, venimos de diferente familia, de diferente hogar. Yo no tuve reglas en mi casa. Las reglas hoy las tengo porque mi esposa me las puso. Cuando me casé, tuve que entender que ella venía de un hogar formado, yo no. Yo tuve un techo, tuve una mamá, nunca tuve una familia. Tuve hermanos, o tengo, pero no conocí lo que es una familia. Entonces, pero eso no impide que yo no entienda lo que es una familia, lo que es el respeto, lo que es la aceptación, lo que es el amor, lo que es ayudarnos, lo que es aceptarnos. La boca del impío destruye a su prójimo, pero sin embargo los labios de un justo tienen el conocimiento para edificar, tienen el conocimiento para motivar, tienen el conocimiento para fortalecer la vida, tienen el conocimiento para animar a los otros a alcanzar sus sueños. ¿Amén o no amén? Sí. Decía que la otra vez que fui a cumpleaños de su nieto de mi hermana, me agarró un aguacero, por cierto. Pero no sabía que decía, ¿cómo hago una palabra para los niños? Y entendí que tenía que enseñarle a los papás para que los niños sigan cumpliendo años, pero cuando algún día los cumplan de grande entiendan algo, que la vida se la dio Dios y que toda palabra sembrada en un corazón
Y si es una palabra con conocimiento, les dará entendimiento para su vida. ¿Sabes? Necesitamos saber y volver a entender y volver a recordar cuáles son los deseos del Señor, los proyectos de Dios. Es que tú seas feliz, que alcances tus sueños, alcances tus metas, alcances tus planes, que logres tus objetivos. Porque dice la Biblia que si le encomiendas a Dios tus proyectos y tus planes, Él los va a afirmar. ¿Él los va a qué? A afirmar. Quizás si hubieran puesto los proyectos del aeropuerto de aquí en las manos de Dios, los hubiera firmado el Señor, ¿verdad? ¿Qué plan tan grande de aeropuertos se perdió? Vamos a decir el plan, ¿no? La maqueta del aeropuerto era impresionante. ¿Sabes? Dios tiene un proyecto y una maqueta gloriosa donde tú estás incluido. Tú estás incluido en el plan de Dios. Y uno de los pensamientos que Dios tiene acerca de ti es que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú no eres una persona derrotada, tú no eres una persona frustrada, tú no eres una persona sin fuerza, tú no eres una persona, hermanos, cualquier persona, tú no eres una insignificante persona, tú eres un hijo de Dios, tú eres un escogido de Dios, tú eres un llamado de Dios, tú eres alguien redimido para la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor si lo va a hacer. Oh, dile gloria a Dios, a su nombre. El conocimiento es información valiosa que tenemos para comprender la realidad por medio del entendimiento que uno tiene. El conocimiento es información valiosa que tenemos para comprender la realidad por medio de nuestro entendimiento. Eso es el conocimiento. Tenemos conocimiento, la información valiosa para comprender la realidad del propósito de Dios. Para comprender la realidad del propósito de Dios. Por eso les decía semanas anteriores, si tú ves todos los héroes de la Biblia, Moisés era una persona capaz porque fue preparado en las mejores universidades egipcias. Sin embargo, él tenía un problema, decía que era tartamudo, él se sentía deficiente, pero sin embargo, Dios le dijo, eso no es mi problema, ese es tu pretexto, pero tú irás a hacer lo que yo te mande. Y tú vas viendo a José, Dios escoge a un joven para salvar a una familia, a una nación. Si tú ves a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que Dios, hermanos, que temían a Dios, y en un momento de esclavitud en los cuales fue llevado el pueblo de Israel, Dios los levantó y les mostró que dentro de toda adversidad siempre hay un plan de Dios para el hombre. Que el hombre no lo ve, pero el conocimiento que tiene por la información de la palabra, lo lleva a entender que todo coopera para bien. Amén o no amén. A su nombre. El conocimiento es la información que nos ayuda a mantener la fe. Por eso la Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la Biblia, tienes información de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que puede hacer Dios. El poder que tiene Dios. Entonces sustentas tu fe y mantienes tu fe. Otra de las cosas es de que cuando tú tienes esa información, te lleva a obedecer los mandamientos de Dios. No matarás. Los 2 mandamientos, los 10 mandamientos se cierran en 2 cosas que el Señor determinó. No matarás. Digo, amarás al Señor tu Dios sobre todas, ¿qué? Y a tu prójimo, o sea, entonces no lo matarás, no le levantarás un falso, ¿no qué? No lo traicionarás,
no le restarás. Cuando volvamos y conozcamos a Dios, vamos a ser personas muy distintas. Muy distintas. ¿Sí o no? Muy distintas. ¿De qué sirve un grupo religioso si en su vida, en su corazón, no hay un temor hacia Dios? El conocimiento te lleva a tener temor a Dios. Eso me lleva a entender por qué Malaquías capítulo 1 dice: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Para cuánto Dios es su padre? ¿Para cuánto Dios es su padre? Y si es nuestro padre, ¿dónde está nuestra qué? Nuestra honra para Él. Si es nuestro Dios, ¿dónde está nuestro temor? ¿Dónde está nuestro temor? Yo recuerdo una experiencia que viví y quiero cerrar. Me acuerdo que iba saliendo de Nicolás Bravo, la segunda calle principal de la principal de que es Jardines de Morelos. Y ahí por la gasolinera se me atraviesa un muchacho en su carro y a mí me agarró en mis 5 segundos de la carne. Me bajé de la cruz y dije, vamos a ver de qué cuero sale más correa. Ahí nos fuimos. Llegamos a Chedraui y que me agarra el semáforo. Y cuando me agarró el semáforo, ahí sí me puse a pensar. Y el muchacho seguía diciendo de cosas. Estaba en todo su derecho porque yo le había provocado, o ya ni me acuerdo. Pero el chiste es que estaba en su derecho. Cuando empezó él a actuar, y yo empecé a pensar, ¿y si se baja, qué hago? Dios mío, no puedo pelearme, estoy en Chedraui. Aquí está el Kentucky, está el Pizza Hut, está el VIP. Señor, ¿cuánta gente? No, pues si me tengo que bajar, me tengo que dejar que me pegue para que los hermanos piensen qué bueno es el pastor. Mira, si hubiera pasado, lo hubiera tenido que hacer para no causar solamente prejuicio en la gente que me conociera. Ese día aprendí algo. No podía opacar la luz que llevo en mi vida simplemente por un momento de soberbia, de orgullo, de altivez. Ahí entendí que la luz siempre tenemos que mantenerla en alto. Busqué la salida en mi entendimiento más fácil. Si se baja me tengo que dejar, ni modos. ¿Habrá alguien que me defienda? ¿Sabes? Les decía que los tres que iba por la avenida, una vez que nos robaron, bueno, ya tiene mucho que, solamente fue a los servidores muy temprano. Después iba por la avenida principal y un carro se me cierra y yo dije ya chafié. Entonces me bajo pues, con valor, con miedo, y se baja la persona y me dice, ¿cómo está, pastor? Ay, le digo, bien, hermano. Le digo, avísame. No eres cristiano, más que a todo el mundo le digo, hermano. Y me dice, supe que le robaron, dígame quién fue y yo le regreso sus cosas. Le digo, mejor diles que no se metan conmigo, ¿está bien? Yo no me meto con nadie, diles que no se meta conmigo, no se preocupe, pastor. La última vez que pasa. Ahí nos vemos. Dios le bendiga, Dios te bendiga, hijo, gracias. Eres una luz. Eres una luz. ¿Cuántos saben que han opacado su luz? Por su actitud. Eso para mí fue tremendo. Y entonces, meditando, dije, es que necesito conocer a Dios. Necesito volver a tener ese temor, a tener ese amor, a tener ese deseo, a tener esa sensibilidad. Como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. O habla, Señor, que tu hijo escucha. Háblame, Señor, porque necesito oír tu voz. Háblame, porque mi vida se seca. Háblame, porque mi vida está pereciendo. Háblame, Señor, porque yo quiero seguir. Aquí no me quiero quedar. Usted
mantenernos en Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Vamos a detenernos ahí. Póngase de pie.